Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por haberse tomado la molestia de descargar este episodio una vez más. Quiere decir que algo bueno estamos haciendo. Bienvenidos a este podcast llamado Mi título dice, en el cual abordamos temas sumamente profundos e intrínsecos. Y para esta noche tenemos una invitada, como las últimas tres, a la cual le doy la bienvenida. Psicóloga, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Pues bien, ¿no? Ya estamos a punto de terminar la ley seca. Sí. De hecho, nos robamos un vino de la cava de un familiar. Ah, sí, tenemos un excelente Vinito. Cabernet Sauvignon. Sí, Saludcita. buenísimo, saludcita. Hoy sí vamos a ponernos un poquito más visibles porque en realidad los podcasts así deben de ser, ¿no? Así como que con su respectiva chela y la respectiva vino o vodka. Sí, ya había pasado semana y media del último episodio, el cual, gracias si alguno lo descargó y si tiene alguna opinión acerca del tema del episodio pasado, pues siéntase libre en enviarnos un mensaje. Y pues no hemos grabado nada porque estábamos secos. No teníamos ni una gota de alcohol hasta ahorita que pudimos conseguir uno y nos animamos porque así fluye más la idea. Sí, oye, pues ya también paulatinamente, bueno, según, ¿no? Ya vamos a regresar a las actividades paulatinamente, pero bueno, yo creo que ese es otro tema donde ya lo vamos también a aplicar después. Yo ni me hago ilusiones, así que si me quieren tener aquí encerrado, que haya alcohol mínimo. Y dentro de unos 3 días se va a hacer posible, entonces no todo es oscuridad. No todo es oscuridad, hay luz al final del túnel. Así es. Y bueno, gracias por sintonizarnos. Pueden encontrar información acerca de nuestro podcast en algunas de las dos redes sociales que manejamos, que es en Facebook o en Twitter. Nos pueden encontrar como Mi título dice podcast, o mejor aún como Los Amargados. Ahí todavía lo pueden encontrar el algoritmo. Y bueno, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? Bueno, el tema está chido, ¿no? Bueno, yo pregunté en redes sociales que si les gustaría saber un poco sobre la paradoja de la tolerancia, ¿no? La paradoja de la tolerancia. Sí, ojo, lo que vamos a platicar, o sea, esto es simplemente una idea ya concebida, vienen libros y solamente vamos a dar nuestros puntos de opinión a partir de lo que ya está escrito. Es decir, ustedes pueden ser libres de comentarnos sus ideas, de qué les parece o si hay otras ideas que se pueden relacionar para enriquecer esto, pero ojo, no somos ni científicos, bueno, yo sí, científicos certificados más bien, para dar algo, exponer un tema tan complejo, ¿no? Pero lo vamos a hacer para informarnos nada más y para divertirnos. Sí, no se tome nada en serio de lo que decimos aquí, ni mucho menos como referencia Exacto. profesional, ni como apoyo psicológico, No, mental. como apoyo educativo. No menos, por No. favor, no se le ocurra tomar nada de esto como referencia, ponerlo en una cita de una tesis o una bibliografía. Ándale, los amargados dijeron que No, qué madre. no hagan eso. No, bueno. Entonces, el tema de hoy va a ser la tolerancia y La paradoja de la tolerancia. la paradoja de la tolerancia. A ver, que yo entiendo como una paradoja algo que se contradice a sí mismo, pero Sí. como un bucle, como algo que termina donde comienzas. Y todo esto lo estoy diciendo con conocimiento de causa de tantas películas de viajes en el tiempo que he visto, que me dan a mí la autoridad de poder hablar de paradojas del tiempo. Así que De volver al futuro, ¿no? sobre todo de volver al futuro, así que tengo un máster en eso. Bueno, para empezar, una paradoja, ¿no? Una paradoja es una idea cuya esta idea se contradice a sí misma. Un ejemplo de una paradoja es nacer para vivir muriendo. Esa es una paradoja, o sea, porque tiene lógica, pero se contradice con el principio
de la ley, ¿sí? Entonces, una paradoja es algo que hace, que se dice sobre una idea, pero que al mismo tiempo contradice la se idea. contradice a la idea, exactamente. Okay. Esa es una paradoja. Ok, que la podemos aplicar en cantidad de situaciones. Existe la paradoja esa es una paradoja un poco más acá de física, pero que viene en lo mismo, ¿no? La paradoja de quién es más rápido, la tortuga o la liebre. Y esa es muy filosófica, eso es de filosofía. A ver. La paradoja dice que están en una línea de meta una tortuga y una liebre. Sí. ¿Sí? Y los dos salen al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Sí? Y siempre preguntan, ¿quién va primero? ¿La liebre o la tortuga? Y pues la mayoría diría que la liebre. Sí. Pero por ahí un filósofo que en este momento, no me acuerdo quién es, pero busquen esa paradoja en internet y les van a aparecer un montón de videos sobre esa paradoja. Y les van a decir que la tortuga es la que va ganando, ¿sí? Porque entre más rápido corre la liebre, la tortuga está más cerca de la meta en sí. Es decir, la liebre sale de la meta para regresar a la meta, pero se aleja de la meta, y la tortuga, como va más lenta, en realidad está más cerca de la meta. Ya entendí. Sí, es un tanto así como de... Sí, esa está complicada de entender a un principio. Bueno, es que la pregunta es muy básica. Bueno, no es cierto, la pregunta es muy clara, dice la meta, no de ganar. Exactamente. Bueno. Exactamente. Sí, la línea de meta. De la línea de meta. Entonces, la paradoja es de que si la liebre va más rápido, está muy bien, tiene más oportunidades de ganar, pero quien siempre está más cerca de la línea de meta es la tortuga. ¿Qué es eso que suena? Es que tengo una... la bomba. No, tengo una olla mágica que hace arroz sola, entonces ya se terminó de hacer el arroz. Excelente. Ok. Entonces, la paradoja de la liebre y la tortuga. Ok. Ajá. Bueno, ahondemos más en este tema tan polémico y tan escabroso en estos días. ¿Y por qué digo que es escabroso en estos días? Bueno, hoy 4 de junio del 2020 estamos viviendo, creo que el 6º o el 7º día de una serie de acontecimientos bastante turbios en el país vecino de Estados Unidos, donde hay pues lo que tiene que venir en cada temporada, cada cierto tiempo, cada algunos años, a resurgir otra vez de la cloaca a la que proviene. Hay disturbios por racismo y pues obviamente las redes sociales se llenaron de todos estos especialistas, analíticos, políticos, pensadores, y ya todos tienen la oportunidad de opinar acerca de la tolerancia y la intolerancia. Lo que están haciendo es que se están exhibiendo. No, eso es la verdad. También entendamos que todo lo que ha acontecido de este año en específico, ¿no? O sea, bueno. O sea, de este año, si recapitulamos desde pinche enero, güey, ¿no? De veras que alguien dijo, como aquí en Villahermosa en el 2007, ¿no? O sea, agosto sorpréndeme, ¿no? O sea, octubre sorpréndeme, una madre así, ¿no? Y se inundó pinche Villahermosa, güey. Pues quién sabe quién madre fue el culpable de que dijo 2020, sorpréndeme, güey, y puta, güey. Entonces desde enero venimos haciendo una serie de cosas que nos ha pasado en países distintos, en lugares distintos, pero en sí en todo el planeta Tierra, como que entramos como en una crisis así de existencia, y han pasado unas cosas que dices, que no mames. Entonces, desde este año empezamos a ver la resistencia sobre la tolerancia. Uh-huh. Por ejemplo, por dar un ejemplo... Por estar encerrado. No, para dar un ejemplo claro, yo creo que el primer dardazo, por decirle así, sobre la tolerancia en este año fue el 8 y 9 de marzo. En marzo, sí. Ajá, ese fue el primer dardazo, pero en realidad empezó casi un mes antes, cuando se empezó a correr la voz donde iba a ser paro nacional de mujeres.
Y ahí... No, bueno, no, eso fue a raíz de un triste evento, de un feminicidio que se hizo mediático a nivel nacional, que provocó que a un mes que se iba a celebrar el Día de la Mujer y luego el paro y bueno, pero desde ahí, desde esos eventos, desde ese evento, porque eso fue lo que provocó las marchas. Así es. Y los eventos. Y el paro, que... o sea, el paro se vio provocado precisamente a raíz de lo que sucedió. Pero eso tiene que ver a raíz de la intolerancia que también estamos viviendo, ¿no? O sea, y no vamos a meternos en temas así como que complejos para poner nuestra posición o marcar una posición, sino de que ustedes mismos lo vean, es de que los eventos catastróficos, ¿sí? Y que nos marcan como individuos, ¿sí? Porque a cada quien le marca de manera distinta lo que sucede a su alrededor, inevitablemente te hacen estar en un lado o en otro. Entonces ahí es donde entra esta pequeña cosa que se llama tolerancia o intolerancia, ¿sí? Ok, ¿qué es tolerar? O sea, digo, porque mucha gente acude a esa palabra para decir, oh, yo soy muy amigo de... E inserte el nombre de lo que quiera, género, preferencia, actividad, grupo, religión, nacionalidad, etc. Sí. Entonces, yo soy muy amigo de espacio en blanco, de Donald Trump, coma, pero... Sí, claro. Y es donde dices, a ver, ¿cómo? ¿Eres o no eres? Ajá. O sea, ya con las cláusulas que estás poniendo tú ya te definen diferente. No, mira, la tolerancia sí tenemos que hacer el apartado, porque si bien está estipulado que es la tolerancia a nivel global, que es la manera de actuar, es un actuar de las personas. O sea, por ejemplo, cuando alguien pone en su currículum vitae, soy tolerante. No, mijo, eso no es una virtud, güey. ¿Cómo? O sea, soy tolerante. ¿A qué? Tolerante a la frustración, hay mucha gente que en su currículum vitae pone tolerante a la frustración. O cuando están buscando a alguien, busco personal de 25 años, ambos sexos, trabajador, honesto, tolerante a la frustración. O sea, ¿qué chingado significa eso? No, es una cosa que la verdad a mí me da mucha risa cada vez que lo veo, pero en sí lo que están tratando de decir es algo muy específico. Una persona que no se desespere fácilmente al tener contacto con otras personas que puedan estar en contra del ideal de una empresa. Eso es lo que quiere decir cuando ponen... O sea, un lacayo, un plebeyo. Pues un call center, güey. Un call center, bueno, sí. Los call centers, güey, ay, pobrecitos. Mira, yo los odio con toda mi alma, pero son un mal necesario. Sí. Porque... No, yo los trato bien, la verdad. Yo soy buena onda con todos. Yo la verdad sí tengo que admitir que a mí me desesperan bastante. Y sí he aplicado la de, usted está llamando a Telcel, permíteme, le transfiero, ¿no? Eso es súper feo, ¿no? No lo hagan. Lo mejor es decirle, no, gracias, muy amable, o simplemente no contesta. A los teléfonos de ahora ya te dicen, es un call center. Ya ni los contestes. No los contestes, punto, ¿no? Pero precisamente yo creo que una de las personas más tolerantes en la vida son esas gentes que trabajan de call center. No manches, o sea, esas personas, la verdad, que mis respetos. Ellos pueden dar un taller de budismo, meditación zen. Sí, güey, no manches. Porque tienen su chakra bien abierto. Ellos son muy, muy tolerantes al trabajo que están haciendo, aquel trabajo que aplican las maestras. Las maestras, yo trabajé con niños mucho tiempo y hay que ser muy tolerantes también. O sea, uno se frustra y los niños se frustran 2 veces más, ¿no? Entonces, eso está chido, ¿no? Pero la tolerancia es la manera en que tú actúas hacia las actitudes de los demás. Eso es tolerancia, ¿sí? Ok. O sea, si mi actuar es indiferente. Eso es omisión. Sí, okay. Omitir. No estoy siendo tolerante. No, simplemente... Me estoy haciendo güey. Te estás haciendo güey, bueno, ¿sí? Si mi actuar es que yo me enojo, pero no les hago nada. Pues podría ser intolerante a la idea, pero eres pacíficamente intolerante, se podría decir.
mientras no emitas un mensaje o un discurso de odio, pues está haciendo, pues no estás de acuerdo, pero tampoco, o sea, pero tampoco haces nada, ¿sí? Y eso también entra dentro del no. O sea, si yo soy Clint Eastwood sentado en su mecedora afuera de su casa viendo a los vecinos coreanos y nomás poniendo cara así de malditos coreanos, pero no les hace nada, es intolerante, pero no prefiere no hacer nada. Sí, porque es pacífico. Es pacífico, o sea, no está de acuerdo. Porque le recuerda la guerra coreana. Eso es racismo, porque dice, malditos coreanos, ¿no? Pero siempre, ojo, ahí también está un pequeño grilletito, ¿no? O una llave, ¿no? Tú puedes ser racista, pero tú tienes que demostrar el racismo para que tú seas racista. O sea, esa es otra cosa también. O sea, nadie puede, mientras tú en tu casa... Es racista de closet. Algo así, ¿no? Sí, porque, definitivamente para ser racista tienes que manejar un discurso de odio o un actuar, ¿sí? sobre la condición de unas personas. Sí. O sea, tienes que hacerlo, pues. Las personas que no hacen nada, pues entran dentro de esa categoría de, pues, la indiferencia. Omisión, como decías hace rato. Y la omisión y la indiferencia también es violencia, ¿sí? O sea, dentro de la violencia, es la violencia más común. No, déjate de la más común, es la menos nociva. Sí, porque yo puedo estar no de acuerdo en muchas cosas, pero tampoco me meto, o sea, no emito comentarios, no tomo, no haces nada. Pero es violenta porque si por ti fuera, seguiría exactamente. La violencia, el acoso, el ataque. Exacto, o sea, por ejemplo, como decías, el ejemplo de Clint Eastwood, él dice, malditos coreanos, no se lo está diciendo a nadie. ¿No? O sea, tú lo estás viendo en una película, ¿no? O sea, pero... Es en Gran Torino. Ajá, en Gran Torino. Entonces, si no hay quien lo escuche, no es racista. Pues sí, porque todo el mundo lo ve y dice, vecino. Ajá, vecino, ajá. Pero si por él fuera, los coreanos no estarían ahí. Claro. Entonces, eso es un racismo, ¿sí? Y también es intolerancia. Claro. Entonces... vamos entendiendo, vamos poniendo los conceptos. Ándale, sí. Poniendo los conceptos y tomando forma, ¿no? Ya que entendimos qué es tolerancia, intolerancia y los grados de incluso de tolerancia e intolerancia y en qué punto te puedes encasillar tú, o sea... Ya le vamos poniendo nombre. Exactamente. El otro clasicazo ejemplo de las redes sociales, donde sale una figura pública, un Instagramer, un youtuber, alguien así, que sale y dice, yo no soy intolerante, yo tengo muchos amigos homosexuales, pero Dios creó al hombre y a la mujer para que solamente, bla, 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 bla. ¿Eso qué es? Aparte de no sé si llamarlo Homo sapiens, pero ¿qué es? Bueno, eso también es intolerancia. Pero tiene muchos amigos gays. Sí, no, o sea, es que mira... Y los deja ser. Pero si por ella fuera, o por si esa persona fuera... Arderían en el infierno. No, en su concepción, eso está mal. Y eso, de alguna manera, ya está haciendo un juicio sobre ellos. Y hacer juicio sobre las personas por su condición, ya sea su orientación sexual, su color de piel, su credo, o sea, su economía, o sea, ya una vez que haces un juicio, es intolerancia. O sea, por mucho que tú digas... Un prejuicio. Ajá, es un prejuicio, o sea, por mucho que tú digas, un ejemplo, yo tengo muchos amigos negros, pero es verdad que los negros asaltan, güey. O sea, puta, también los negros, güey. Sí. Entonces... Ya hizo un juicio previo. Sí, claro, o sea, ya hizo un juicio previo, o sea, no, hizo un juicio en base a algo
A una idea. A una idea, a una concepción, pues. A una idea preconcebida por a lo mejor su religión, Ajá, a lo mejor como por ejemplo, su líder político. Vamos a hacer un ejemplo mucho más claro, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que las mujeres trabajen, pero no estoy de acuerdo en que ganen más que los hombres. Entonces te quedas así como que no mames. Si por ti fuera, o sea, si los caminos del Señor, que son tan misteriosos, hacen que tú desafortunadamente termines en un cargo público, sí, donde tú tengas que tomar una decisión y tu firma tenga el poder de decir que ciertas personas pueden hacer algo y ciertas personas no pueden hacer algo, al llegar con esa idea, pues ya valimos madre. Sí, claro. Porque él va a firmar para que la mujer gane menos que el hombre. Sí, claro, porque como ha sucedido, o sea, como el problema que tenemos en todo el mundo, ¿no? Que la diferencia económica, el sexismo, ¿no? Entonces, esto está súper interesante porque dices, estoy de acuerdo que las mujeres trabajen. Esto es un ejemplo, ¿no? Puta, gracias, güey. Gracias. Qué chingón, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en que ganen más que los hombres. Entonces, si por ti fuera... Claro. O sea, si por ti fuera... las mujeres ni siquiera trabajajarían, ¿sí? Digo, o sea, sería lo óptimo, pues, pero ya en estos tiempos hay que darles chance. Exactamente, entonces ese es el problema en realidad, ¿no? Claro. O sea, el mensaje no es lo primero que dice. No, la primera parte del mensaje es como para, ¿saben qué? No vayan a criticar, no se me vengan a la yugular. Ajá, es como decir... Yo soy su amigo. Yo soy su cuate. Ajá. O sea, soy de la chaviza. Exactamente, ¿no? Entonces, pero... Y tengamos algo en cuenta. Todos los seres humanos tenemos prejuicios y somos intolerantes a algo, ¿sí? Yo soy intolerante a la cerveza Sol. Me da diarrea. Sí. La última vez que tomé cerveza Sol me dio diarrea. No la toleres, no tienes por qué tolerarla. No, guácala. Yo trabajo para comprarme cerveza buena, no esa cochinada, güey. Voy a abrir paréntesis, pero yo voy a chismosear algo. Chismos. Isaac se tomó una cerveza indio. Perdón, pero mi contrabandista en estos tiempos de ley seca fue lo único que me pudo conseguir, así que se lo agradezco mucho. No es mi cerveza favorita, pero... Sirvió, ¿no? Sirvió, la verdad. Continuemos. Bueno, entonces, ya que entendemos esto de la tolerancia y en dónde lo podemos meter, que la tolerancia y la intolerancia va de la mano de muchas otras acciones, como por ejemplo el clasismo, el racismo, el sexismo, la xenofobia, la homofobia, la misoginia, la transfobia, exactamente, con todas las fobias y ismos, va de la mano con este concepto, ¿no? Por ejemplo, yo soy súper intolerante a que cuando estoy durmiendo la siesta me despierten. Yo detesto eso, ¿no? O sea, es algo tonto, ¿no? Pero soy súper intolerante a esa situación de que, coño, déjenme dormir. Y van a decir, no, pues pero yo en ese estado, o sea, cuando estoy durmiendo mi siesta de 20 minutos y alguien me despierta, o sea, yo puedo ser muy agresiva, ¿sí? Entonces... Yo me apego a la quinta enmienda y no emito ninguna ¿Qué dice declaración. La quinta enmienda dice que si te quedas callado te va mejor. No. Mis abogados hablarán con sus abogados. No, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Todos somos intolerantes a algo y como todos juzgamos a alguien, al momento de juzgar y de hacer un prejuicio, pues obviamente estamos siendo intolerantes. Pero vamos a entrar en materia de qué es la paradoja de la tolerancia. Cuéntenos. Vale, vamos a contar el chisme. Por ejemplo, aquí nada más va a ser así como que de una pasada, pero pueden buscar más información y se los recomiendo. Hay muchos videos sobre el tema, ¿no? Resulta ser que Karl Popper, o sea, un austriaco que la neta yo pienso. Karl Popper, ¿no era el chalán de Freud? No, nada que ver, es un austriaco que nada que ver. Pues ese güey como que era bien chido, ¿no? Era como acá con sus ideas acá chidas.
escribió varios libros. De hecho, tiene varias ideas, ¿sí? Y esta idea de la paradoja de la tolerancia viene en uno de sus libros más célebres y es una hoja nada más en donde viene esta idea concebida, ¿no? Pues en 1945 sale este libro, porque pues obviamente teníamos un problema muy grande, pues en 1945, que era la guerra, güey, no, estaban en guerra los alemanes contra estaba terminando estaba la guerra. Sí, pero él, al ser austriaco, sí, pues claro, digamos que le fue un poquito mal. Le fue un poquito mal. Entonces, pues él empezó a notar como parte también de todo este rollo de la guerra, de toda la matanza, del genocidio y todo esto, pues se puso a pensar sobre cómo podemos ser tolerantes, ¿sí?, para la intolerancia. Y aquí viene lo chido. Tolerante, ¿sí?, a la intolerancia. Ajá, la tolerancia, el de ser tolerante a la intolerancia. Se hace un bucle y se lo voy a resumir así. Resulta ser que si tú eres tolerante con un intolerante, según el libro que Karl Popper maneja, es de que en algún punto los intolerantes van a acabar con los tolerantes, o sea, los van a Sí. anular del planeta Tierra, pues. Okay. Los van a anular del planeta Tierra porque es eminente, porque la tolerancia intolerancia sube de nivel conforme tú lo dejas. O sea, lo dejas así. Y la historia pues nos da la razón, porque en algún momento todo comenzó con un partido político. Exacto. En donde pues tenían unas ideas subversivas, ideas radicales de extrema derecha. Y mucha gente dijo, está loco. Y pasó el tiempo y esta persona pues fue ganando poder y los demás dijeron, no, pues Alemania es un país democrático y todos tienen aquí voz y voto y si él se quiere candidatear, adelante, güey. Gana esta persona y pues ya todos empezaron así como que a mirarse entre ellos y bueno, pues sí, pues él ganó el pueblo, la mayoría fue el que lo eligió. Corte A, invasión del ejército alemán a Polonia y a media Europa y bueno, entonces sí puedo entender, en algún momento la gente fue tolerante. Esta gente, este partido socialdemócrata alias los nazis, que así es su nombre oficial, pues comenzó desde sus inicios, ya tenían bien fundamentadas sus ideas. De hecho, no era un engaño, no sorprendió a nadie. Sí, de hecho, cuando uno lee sobre las ideas sobre el partido y cómo se iban a aplicar, pues en teoría, o sea, en escrito se leen muy bien. Así, o sea, vamos a ir por la grandeza de Alemania. Exactamente. Vamos a recuperarnos de esta crisis y todos, sí, muy bien. Claro. Vamos a levantarla. Vamos a dar un ejemplo así, muy básico. Lo que está pasando en unos países de aquí de Latinoamérica, que la tolerancia fue a tal grado que en esos países hay personas que tienen secuestrado el país. O sea, Brasil. Venezuela. O sea, la intolerancia ganó tanto a la tolerancia que ahora estas personas tienen secuestradas a nivel político al país. Sí. Y inminentemente esos intolerantes están matando a los tolerantes. A los que en algún momento dijeron, exacto, bueno, yo creo que no estaría mal votar por alguien con ideas bolivarianas, anti-yanquis y socialistas. Así es. Es precisamente lo que Karl Popper escribe en ese libro sobre incluso también la intolerancia versus la tolerancia a nivel político. Okay. O sea, eso está súper interesante. O sea que el intolerante, su manera de pensar, que es la intolerancia, pues siempre lo va a llevar al límite. Y va a querer rebasar el límite. Y como su naturaleza es ser intolerante, o sea, no le importa el medio o
la persona que tiene enfrente, porque casualmente es intolerante a él, pues no va a estar satisfecho hasta que ya no existe esa persona. Así es. O no esté ahí a su lado esa persona. Ahora, vamos a pasarnos del lado de los tolerantes, porque ahorita hablamos de los intolerantes okay. y cómo fue avanzando la intolerancia, ¿no? Bueno, Karl Popper también aquí maneja que el tolerante, por ser tolerante, por ser más pasivo, ¿sí? Por ahora sí que traducirlo de una manera más entendible, pasivo, y ser pacífico, ¿sí? Llegar a un acuerdo pacífico, empieza a ceder porque no quiere el conflicto armado o no quiere el conflicto lascivo, pues, o sea, quiere la conciliación y quiere el tolerante es lo que te pide es yo tengo, necesito y quiero porque mi pueblo o este gremio de gente lo demandamos. Sí, claro. Pero el intolerante te dice, no, tú no tienes ese derecho. Supongamos que regresamos a 1800, ¿no? O sea, okay. 1800. Anteriormente estaba, pues, bien visto que uno tuviera esclavos, ¿sí? Entonces, ese era el derecho. Estaba en la Constitución. Estaba en la Constitución de que tú tenías derecho a tener esclavos. Claro, tú pagaste por ellos, ahora te pertenecen. Te pertenecen, exactamente. Llega esta parte de la liberación de la esclavitud, la abolición de la esclavitud. Y bueno, si hoy nos pondríamos a ver eso que lo vemos así, dices, no, esa madre está mal, pues hoy en día, si el intolerante va con un discurso de que tú tienes que tolerar, me tienes que tolerar porque tú eres tolerante y en mi derecho está ser intolerante, pues yo en mi intolerancia puedo tener esclavos. Y ahí es donde empieza el bucle, porque el tolerante no puede decir que sí a eso. Y entonces el tolerante se vuelve ¿qué? Intolerante. Exactamente. Y esa es la paradoja del tolerante versus el intolerante. Ok, traducido un poco, digo, traduciéndome a mí mismo, sí, porque a todos les quedó claro, menos a mí. Menos a mí. Ahorita es sabido, vamos a seguir tomando como ejemplo, bueno, no Estados Unidos, ya chole. Hace poco vimos un documental en Netflix sobre el turismo oscuro. Dark Tourism, muy bueno, por cierto. Muy bueno. Y a mí me sorprendió mucho el episodio de Sudáfrica. Ah, sí. Muy bueno. A ver, vamos a poner en contexto. En Sudáfrica, durante muchos años, pues tuvo este problema de la esclavitud, del racismo. Pero creo que no fue en Dark Tourism. Era este chavo, el inglés. The Outsider. The Outsider, sí, cierto. Sí, fue ahí. Es que también en Dark Tourism hay un episodio de Sudáfrica, pero trata otro tema. Sí. Sí, cierto. Bueno, ya luego les digo bien cuál serie es. Entonces, en Sudáfrica hubo este problema del apartheid. Que el apartheid no es otra cosa más que, a ver, ustedes 2, 3, 5, 10 millones de negros... ¿Saben qué? Nos están afeando aquí nuestra bonita ciudad de Johannesburgo. Váyanse a ese terreno feo y prácticamente vivían en un basurero así. Y tú dices, bueno, pues, ¿qué tan mal puede ser que vivan ahí unos cuantos personas amontonadas? No, eran millones de personas y vivían en las peores condiciones. Y de hecho, hasta los años 80 había ese famosísimo letrero de banca solo para negros, banca solo para blancos. No, entrada para negros, entrada para blancos. Sí, todavía existía. Hasta que ganó las elecciones Nelson Mandela y bueno, ya todo vino un cambio. Y todo el mundo pensaba, ay, qué buenos tiempos vienen, o sea... Bueno, los únicos que lo vieron de manera positiva, obviamente, pues fueron los que eran oprimidos, los negros. Y sí, y con justa razón, porque antes no tenían derechos... Tenían menos que derechos. O sea, el perro del blanco tenía más derechos que un negro. Claro. Hay una cosa muy fea y terrible que pueden ver ahí en la historia. Bueno, pasan los años de los 80s al 2020 en el que estamos, ya pasaron 40 años casi. Bueno, exactamente 40 años. The Outsider creo que salió en el 2010, algo así.
Sí, no tiene mucho. No tiene mucho. Y precisamente... Es como del 2016, 2017. Algo así. Bueno, ¿y qué pasa ahora? Ahora... Se volteó la tortilla, Se volteó la tortilla. Se volteó Sí, el chisme. se volteó la tortilla porque esta persona, que es un inglés y es negro, va y entrevista a muchos blancos. Que ahora ellos son los que viven a las afueras en los cochineros, güey. Y se dicen víctimas de racismo por parte de los negros. Sí. Y dices, bueno, Dice, es que a mí ¿qué pasó aquí? Es que a mí no me dan trabajo porque prefieren dárselo a un negro que a mí. Y yo así, o sea, yo cuando vi ese documental, yo, ¿qué? El racismo a la inversa. Y entrevista a mucha gente blanca que vive así en precarias condiciones. Digo, obviamente también a quien entrevistó, pero como que ya la naturaleza y el ambiente ya era así como que, oh, no voy a decir nada de los negros porque aquí Sí. aquí ya las cosas ya son diferentes. Digo, lo dicen los blancos. Y regresamos a la otra serie de Dark Tourism, de esta gente blanca de Sudáfrica que se iba a esconder. A ver, déjeme formar bien mis ideas. Eran una especie como de preps, de esa gente que se prepara para el holocausto, ándale, que tiene un búnker y tiene armas y tiene comida enlatada y tiene máscaras de gases. Bueno, esos son los gringos. Sí. Pero estos sudafricanos blancos como que hacían un día al mes o algo así. Hacían un prepper. En lugar de decirle a tus vecinos, unas carnitas asadas, pues va, unas carnitas asadas. No, ellos decían, ¿qué onda? ¿Un simulacro? Un simulacro. Vale, pues. Y todos iban en caravana, así en carro, y se iban así como al monte, ya a la montaña. Y tú los veías y así como que, oye, aquí hay puro blanco, Aquí hay puro blanco, aquí hay puro blanco. Ya había como una colonia de puros blancos donde... Una comuna. Donde se preparaban por si los negros llegaban. Sí, y le preguntaban a alguien. Pedo, güey? Le preguntaban, oye, ¿y ustedes de quién se esconden? Pues de los negros. Es que los negros nos quieren matar. Nos quieren matar, así. Así. Y yo, ¿Qué cosa? ¿Qué pedo con esta gente? No, y tienes que tener cuidado con los policías negros, dice, porque los policías negros te arrestan. Y yo estaba así como que, fue como un choque cultural porque nosotros estamos acostumbrados que aquí en América, pues estamos acostumbrados, sobre todo en Estados Unidos, que vemos esto, pero... A la inversa. A la inversa, exactamente. Entonces, donde el racismo hacia la gente de color es muy, muy fuerte, porque, ojo, el 10%, solo el 10% de la población de Estados Unidos es de gente de color, o sea, son muy pocos en realidad, o sea, es muy poco. Entonces, dices, güey, entonces en Sudáfrica, yo me imagino que la gente blanca ya ha de ser lo mismo, pero al revés, exactamente, o sea, el 10% ha de ser blancos, o yo no sé. Entonces, viven con temor también, ¿no? El racismo está a la inversa, o sea, por ser blancos ya los discriminan. La cosa es de que, bueno, habrá que hacer un estudio así a conciencia, pero yo no recuerdo que el mensaje de Nelson Mandela en todo el tiempo que él estuvo ahí fue así de que, a ver, agárrenme a todos esos pinches blanquitos, métanos a los campos de concentración. Sáquenlos de la ciudad. Sáquenlos de la ciudad. No, en ningún momento, no para nada. Pasa que como en todo, ¿no? O sea, por ejemplo, se fue dando poco a poco. Se fue dando, es paulatino, y por ejemplo, yo puedo decir que la tolerancia que vivimos desde acá, desde México, desde la visión que mexicano promedio tiene de Estados Unidos cuando Barack Obama fue presidente, la tolerancia era muy fuerte, muy, muy grande, o sea, éramos incluso, como mexicanos, éramos incluso más amenos con lo que pensábamos de la presidencia de Barack Obama. De Barack Obama, ajá. Sí, porque el anterior, que fue George Bush, tampoco lo queríamos como mexicanos, digo, como latinos, como población mexicana. ¡Latinos! Sí, entonces como que no teníamos un buen concepto. Cuando llega Barack Obama, nuestra tolerancia incrementó hasta en un 80%. Sí, hubo mucha empatía. Mucha empatía, exactamente. ¿Por qué empatizamos? Por el color, güey. Simple, es sencillo, ¿sí? Es muy, 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 muy sencillo, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a ver
desde esta parte de nuestra tolerancia, decir, no, es que es acá los negros y él está... Pero ojo, o sea, si ustedes se van a los números, Barack Obama fue el presidente que más deportaciones tuvo en su gobierno, ¿sí? Bueno, sí es cierto. ¿sí? Hay un estigma muy grande Sí, claro. de Barack Obama. No, con Barack Obama Sí, estábamos mejor. sí. Barack Obama Ajá. nos cuidó a todos. Sí, y probablemente hizo algo muy bueno por Estados Unidos, por cierto sector Sectores de de la población, con la gente afroamericana, obviamente. Pero sí, que lo necesitaba. que lo necesitaba, sí, Y claro que lo que sí. sigue necesitando, o sea. Bueno, pero a los mexicanos sí les fue en feria, güey. les fue, Deportó sí, en chinga. Y también ahorita nadie puede decir en Twitter algo sobre Obama, así como que, ay, con Obama estaríamos mejor. Y no falta quien le ponga ahí o le recuerde, cosa que es totalmente cierto, Es cierto. que ese güey se encargó de bombardear Así Siria así de es. la manera más Así es. Él culera, llevó güey. a la guerra. Si George Bush Ese güey sí le metió ajá, varo. si George Bush mandó tropas, Barack Ese Obama güey, llevó el triple de sí, tropas. le metió o sea, más varo. de verdad que sí. O sea, y mucha gente, pues, con esto de la empatía, con esto del carisma, con esto de Sí. nuestra, de su tolerancia que él mostraba. Bueno, es que sí, esa es ¿sí? su bandera. Su bandera fue la tolerancia. Entonces, pues, obviamente nosotros, pues, hicimos como un match con él, ¿no? Sí. Entonces, pues, obviamente sí fuimos como mucho más tolerante a pesar de las decisiones que se tomó, ¿sí? Y es algo muy, muy, muy curioso de ver, ¿no? Entonces, cuando alguien les hable de tolerancia, ¿sí? Y que cuando alguien les diga, ay, qué intolerante eres, recuerden esto, de que todos somos intolerantes porque es nuestra naturaleza también por protección, ¿sí? Entonces, Popper, y ya regresamos un poquito al tema, Popper dice en efecto, ¿sí? Que si tú toleras la intolerancia, en algún punto te vas a volver intolerante. Y muestra de los tolerantes que se vuelven intolerantes son los grupos de choque. Los grupos de choque son muestra de ese límite, ¿sí? Porque como les decía hace un rato, si nosotros como tolerantes, o ustedes como tolerantes, toleramos que los intolerantes hagan cosas, políticamente no se puede. Por lo tanto, se va a hacer un grupo intolerante basado en la tolerancia que se tuvo. Y ahí es donde viene el bucle. Ok. Que es donde los primeros intolerantes, en este caso, pues los racistas o los misóginos, empiezan a llorar, a decir, ¡ay, no me dejan expresar! Exacto. No, pero es que la libertad de expresión es otra cosa. O sea, va de la mano, pero la libertad de expresión... Ok, vamos primero a puntualizar lo que acabas de decir. Grupos de choque. En el caso de los movimientos en pro de las mujeres, pues son las marchas que han habido, sí, y que han sido satanizadas por ser y voy a poner unas comillas así gigantescas, violentas, pero han sido violentas hacia las paredes o hacia los monumentos nada más. No han sido quizás objeto de violencia a las personas, o sea, no han quemado a nadie todavía. Sí, o sea, sí ha habido, saqueos, sí, en México, en la Ciudad de México sí hubo saqueos. Bueno, no. Muy pocos, la verdad es que no se puede comparar, o sea, por ejemplo, a mí me tocó ver la marcha de Ayotzinapa, y fue mucho más violenta que la marcha del 8 de marzo. Y así como que la gente, así como que cuando fue la protesta de las mujeres, así como que el 8 de marzo, así como que la satanizaron mucho, ¿no? O sea, de hecho, en la marcha de Ayotzinapa sí hubo muchos lesionados, pero muchos más que en la del 8 de marzo. Entonces, estamos hablando de un grupo por ser de un género, la población se vuelve intolerante, incluso hasta hacia el mismo género, o sea, otras mujeres diciendo a esas mujeres que no es así. Entonces, claro, las que critican son intolerantes,
y las que marchan son las intolerantes, pero hacia hacia la intolerancia y hacia el gobierno, ¿no? Claro, Entonces, claro. Sí, no, ya. Y es así como Bueno, que... entonces, refiriéndonos una vez más a estos grupos de acción o de choque, son las personas que ya toman acciones, Acción. pero el primer nivel puede ser la protesta. La protesta, ¿sí? Pues sí, porque la protesta, pues al menos aquí en México o en Estados Unidos o en muchos lugares, no en todos, es un derecho Sí. de protestar. Ajá. La protesta pacífica, que es cuando todo el mundo empieza a decir, sí, pues las protestas tienen que ser pacíficas. Sí, pero la intolerancia no es pacífica. La intolerancia Exactamente. acaba con vidas. Pero bueno, dicen, ay, tienen que ser pacíficas las... Bueno, ya se vio que no resolvió nada la marcha pacífica. Porque, ¿qué crees? La marcha pacífica se hace todos los años. Sí. Desde hace 1000 años Sí, y la ya situación no se resuelve. ¿Ok? Entonces, ahora se les ocurre, vamos a echarle graffiti a este monumento. Puta, güey. Hasta en las noticias de Australia salieron. Entonces, si tú estás a cargo de estas marchas, te quedas así de que, a ver, ¿qué tuvo más efecto? ¿La pacífica o la violenta donde grafiteé una estatua de quién sabe quién, güey? No, pues esta llegó a más gente. Empiezan a ver estadísticas. No, pues ¿sabes qué? Lo que nosotros queremos es impacto, que vean todos ¡hey, todos, volteen a ver! Sí, claro. El gobierno de México no está haciendo nada. Y el gobierno de México se va a quedar así como que, no le crean, no es cierto, yo estoy chambeando aquí. Y pues, obviamente hay que evidenciar la falla. Sí, claro. Por ejemplo, yo estuve en la marcha del 8 de marzo y con un gis se pintó un monumento que, por cierto, un fierro viejo. No, perdón, disculpen, la verga es. Eso no es un monumento, güey, porque no representa nada, güey. Un fierro viejo, ustedes googleen, arrumbradísimo, dirían los chocos. Ustedes googleen y busquen Plaza de Armas Villahermosa y van a ver un pedazo de fierro oxidado, sí, que no representa nada. Que la verdad está muy descuidado. No, es que nadie sabe qué es. No, nadie sabemos qué es y está súper arrumbado, súper... Entonces, con un gis se pusieron cruces y se pusieron el nombre de muchas víctimas de aquí de la ciudad, del estado por feminicidio. Y yo al día siguiente, o sea, entré a redes sociales. Yo sabía que iba a pasar. Güey, y me explotó mi Facebook porque, pues obviamente yo estuve en la marcha y me etiquetaron un chingo de personas con así como diciendo, feminazis rayan el monumento de Plaza de Armas. Entonces, no, ese baluarte histórico, ese patrimonio del Estado. Y se los juro, o sea, el medio de comunicación que emitió esas fotos y que emitió esa publicación, o sea, decía que las feminazis, o sea, mira, ustedes lo leían y obviamente se veía súper tendencioso. Y sí, o sea, si tú lo lees, dices, puta, un grupo de viejas locas fueron a vandalizar. Pinches viejas locas, ajá. Entonces, así como que cuando tú lo lees, así como que a conciencia, sin prejuicio, así dices, coño, pinches viejas locas, güey. Así lo piensas, ¿no? Pero yo estuve ahí y era gis. Y a las 3 horas llovió y el gis se lavó, o sea. Entonces, yo me quedé así y mucha gente me etiquetó diciéndome, a ver, explícame esto. La verdad es que no tengo nada que explicar porque si tú no estuviste ahí y tú no lo viste, pues obviamente pues no hay nada que explicar. Era gis, ¿no? Aparte de cuándo acá tienes que dar explicaciones por todo. Sí, así como yo que no, o sea, yo no soy nadie para educar, ¿no? A ver, vamos a entrar un poco en el terreno de la... Pero espérame, déjame termino el hilo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo empecé a notar esa intolerancia hacia una protesta que realmente pues fue pacífica, porque aquí no, o sea, pero la intolerancia era tan grande hacia las personas que fuimos, ¿sí? Que pues obviamente llega un punto donde tú, o sea, yo como persona, sí tuve que bloquear a muchas personas, o sea, volverme intolerante hacia esas personas, porque cuando una persona te etiqueta como para decirme, a ver, explícame, a ver, qué cara me puedes dar ante esto, o sea,
pues es un ataque directo hacia tu persona. Entonces, esa, para empezar, pues es intolerancia. Sí, imagínate que tú entras a Facebook y te etiquetaron en un video de esos típicos videos que andan por ahí donde feminazis destruyen el argumento de una feminazi loca en 5 minutos. Ándale, y son videos así bien pendejos, bien genéricos, donde le preguntan a gente que la verdad... Ándale, donde le hacen una entrevista en el Zócalo. ¿Y usted qué opina? No, pues está mal esto. Ya, destruyó el argumento de todo un movimiento. No, pero sobre todo que entrevistan a personas que evidentemente, personas que no tienen, lamentablemente no tienen una educación un poco más completa para poder hacer una conversación. Seguro... Una crítica, un análisis. Seguro entrevistaron a mucha gente y hubo quien sí les contestó, pero eso no lo ponen en el video, pues, ver, obviamente. Entrevista a Changoleón, güey, a ver qué opina. Ándale, algo así. Entonces, esa intolerancia que es evidenciar a las personas que no saben, es una intolerancia súper, pero nociva, o sea, y es directa, es un ataque directo. Es como el video a lo mejor se va a titular México no quiere a las feministas y entrevistas a 5 personas. Exactamente. Y así como que sí, claro. Dudo de tu investigación. Claro, entonces, y así como el grupo de feministas, pues también lo podemos llevar a la comunidad LGBT o a la comunidad cristiana, a la comunidad católica, a la comunidad judía, o sea, podemos llevar eso mismo. Podemos llevarlo a las diferentes comunidades que hay en nuestro país y que hay en Latinoamérica y que hay en todo el mundo, o sea, y siempre va a haber alguien, o sea, siempre va a haber alguien que te critique. Mira, a mí me pareció magnífico, hace mucho tiempo yo leí que RuPaul dijo esto: a mí los blancos me discriminan por ser negro. Los negros me discriminan por ser gay. Los gays me discriminan por ser afeminado. En el mundo siempre alguien te va a odiar. O sea, sigue tu camino. O sea, eso lo dijo RuPaul y la verdad que a mí me pareció brillante. O sea, me pareció brillante. Pero no creo que hasta ahí debió de haber sido el mensaje. El mensaje yo creo que se podría complementar en: no dejes que un intolerante te corte tu camino. ¿Sí? Claro. O sea, claro, porque se tiene una idea un poco errónea de que las protestas pacíficas han cambiado el mundo. Las protestas pacíficas sí han sido importantes. Sí, ¿Por qué? Porque son las más mediáticas. Es la verdad, son las más mediáticas. Pero detrás de esa protesta pacífica hubo un chingo de protestas no pacíficas. Te voy a poner un ejemplo. En México, la mujer pudo votar en el 54, algo así, en el 54. Y puta, fuimos de los últimos países en Sí, el mundo casi, sí. al menos o en América, no me acuerdo. Por ejemplo, en Estados Unidos la mujer pudo votar en los 20. En los 20. Entonces sí, estamos bastante atrasados. Sí. La historia comienza en los 20, cuando un grupo de mujeres se empiezan a hacer todo el movimiento. Y 20, 30, 40, 50. Hubo mujeres que murieron y no pudieron votar, nunca lo pudieron ver. Bueno, muchos van a decir... Porque desde los años 20 se viene pidiendo. Ok, muchas de esas protestas, de esas marchas, ¿fueron pacíficas? Sí, fueron pacíficas, claro que sí. Fueron marchas y todo eso. Pero la manera en que se empezaron se empezó a presionar. Sí, donde se empezaron a culiar. Ya no fueron pacíficas. No, claro que no. Porque ya hubo, a lo mejor no hubo violencia como disturbios estamos viendo ahorita, güey. Ya el estar sentado afuera esperando con una velita, ya no fue suficiente. Con tu cartelito, ya tuvo que haber más presión política, más presión social de muchos tipos. A muchos presidentes, que pasaron muchos presidentes y todos decían, sí, conmigo, si votas por mí, conmigo. En México pasó mucho. Claro que sí Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue el primer culo rajón, güey, que dijo, Lázaro Cárdenas fue una persona que le prometió el voto a las mujeres si las mujeres lo ayudaban a postularse y a ganar
las mujeres lo hicieron y les dio picho. Las dejó bien embarcadas. Nos dejó bien embarcadas el cabrón, pero así como él pasó muchos años, o sea, por ejemplo, nos vamos a la comunidad LGBT, ellos no han tenido sus derechos totalitarios, ¿sí? Por más de que han luchado y por más de que han hecho, no pueden tener sus derechos ¿Cómo totalitarios. son sus marchas? Sí, claro, y que... ¿Son violentas? A ver, ¿violentas per se, así donde destruyen cosas? No, ninguna. Pero sí son violentas para los ojos del persinado. ¡Ay, un encuerado! Sí. ¡Ay, unas chichis! ¡Ay, un culo! Exactamente, güey. Bueno, esa es su manera de protestar, güey. Sí, y han avanzado mucho. Sí, la manera de protestar es también de que sí, pues si no te gusta lo que ves, pues anda, vete, ¿no? O sea, o dame mis derechos, güey, o sea. Exactamente. Entonces, es la manera de protestar que también puede ser violenta para unas personas que sí hace un cambio. Entonces, yo quisiera que ahora sí que lo último que Popper dijo y que concluyó, ¿no? Que esto fue lo que concluyó. Popper concluyó que, aunque parece paradójico, para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. A ver, ¿puedes repetirlo? Para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. Claro. Sí, o sea, claro. Esto es algo que yo les comparto porque se me hizo súper... honestamente, yo me enteré de Popper hace poco, sobre todo leyendo con esta pinche cuarentena que nos tiene como que de repente escuchas, algo de información y dices, bueno, voy a investigar un poco y te encuentras con unas maravillas súper padres. Popper no es el único que ha dicho cosas interesantes, hay muchas personas más, muchos psicólogos, filósofos, científicos que han dicho muchísimas cosas más conforme a la tolerancia, conforme al racismo, claro, sexismo. Y va a haber quienes digan, no, la intolerancia es impensable para una sociedad democrática. Bueno, y bueno, piensa lo que quieras. Piensa lo que quieras, ¿no? Pero también siempre va a haber la contraparte, ¿no? O sea, Popper también tiene su contraparte, tiene su... Pues, la persona que dice, que le rebate, pero... Que dice, está pendejo. Ajá, está pendejo, ¿no? Pero ojo, no es una teoría lo que Popper dice. O sea, Popper, esto que dice Popper no es una teoría, no es un ensayo, no. Simplemente lo que él hizo fue visualizar un efecto. Fue una conclusión que él llegó en base a un comportamiento que existe. Un comportamiento real. Ajá. Entonces, él lo que hizo fue hacer una paradoja. Él hizo una paradoja, o sea, no estamos hablando de que si tiene o no tiene razón, pero en mi muy punto de vista, creo que es muy increíble lo que llegó a pensar él. Entonces, sí creo que tenga lo que él estaba pensando en ese momento por la situación en la que él estaba pasando. Sí creo que esa paradoja que él visualizó en ese momento y que lo escribió y que lo plasmó, sí resuena mucho en lo que hoy actualmente estamos pasando, ¿sí? Bastante, porque poco a poco los intolerantes han salido, ya no les da pena mostrarse intolerantes. ¿Por qué? Porque... tienen varias banderas, por ejemplo la libre expresión. Ajá. O sea, la bandera de la libre expresión. Pero sobre todo es el empoderamiento. Sí. Si tu presidente, si tu líder político, si alguien, un líder religioso, lo que sea, tiene cierta línea y tiene un montón de seguidores, pues esos seguidores van a tener tanto poder como el líder lo tenga. Si el líder, por ejemplo, imagínate que yo soy el líder. No mames, no. No, nadie te seguiría, güey. Pero que arrastro nada más como a 200 personas. Ah, ya te proyectaste, güey. Por decir. Quieres ser, bueno, 50. Quieres tener tu secta, güey. De hecho, sí, pronto sabrán de eso. Pero si yo soy un don nadie que ni siquiera tengo presencia en mi colonia, pues mis seguidores
tampoco. Si por azares del destino, que ojalá nunca suceda, yo soy gobernador del estado. Si yo soy gobernador del estado, obviamente mis ideales y mis seguidores pues van a estar en la primera lista. Claro. Y si de ahí yo le sigo y soy senador o soy presidente o soy lo que sea, pues obviamente toda esa gente que me ha estado apoyando, que comparte mis ideales, van a estar ahí. A lo que voy es, los intolerantes en este momento tienen razón de sentirse orgulloso y de demostrarse sin ningún problema, porque en Estados Unidos tienen un presidente que los apoya. Sí. Un presidente fascista que apoya intolerante, a los intolerantes. En Brasil, puta, ni hablar, güey, que si hay alguien peor que Donald Trump, güey, es Bolsonaro. Bolsonaro, sí, güey, qué pedo con Bolsonaro. En Bolivia, dices, ok, el pobre... Bueno, ¿cómo se llama? Evo Morales. Evo Morales. Perdón. Evo Morales, bueno, ya tiene mucho tiempo religiéndose, le dijeron, no, ya sáquese. Puta, pero tú dices, bueno, vamos a hacer las cosas bien. No, hombre, sale una señora con la Biblia en la mano, sí, diciendo, sí, vamos a hacer lo que dice la Biblia. Y dices, no, pues tan peor tantito. No, mira, que ojo, nosotros no estamos hablando de la religión. No. Nosotros lo que estamos hablando, y es importante que lo remarquemos, porque la religión se cuece aparte, esa madre se cuece aparte. Lo que hace un político, y que ojo, yo quiero que ustedes lo vean tal cual. Un líder político que se presenta con la Biblia en la mano está manipulando a la sociedad. Claro. ¿Sí? Porque está jugando con su fe. Sí. ¿Sí? Y eso es algo muy importante. No se debe de hacer eso. O sea, de hecho... Claro, porque empieza a mezclar el patriotismo con la fe. Exactamente. Y empieza a decir, ustedes son el pueblo elegido por Dios. Exactamente. Y el de al lado también es el pueblo elegido con Dios. Y el de al lado también es el pueblo elegido con Dios. Y el de al lado, aunque sea otra religión, también es el pueblo elegido de Dios. Y todos se odian y entran en conflicto. Sí, claro, y viene la intolerancia también. Y viene la intolerancia, claro. Ahora, también les quiero decir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con Venezuela? Con Venezuela es la viva imagen de lo que Popper decía. O sea, si tú dejas que los intolerantes ganen, los intolerantes van a acabar con los tolerantes, ¿sí? Y prueba de eso es que, ojo, voy a hacer algo que no, comúnmente no lo hago, pero que sí va de acorde a. Como la intolerancia va de la mano con muchos sismos y fobias, como la homofobia, la xenofobia. La xenofobia es súper marcada en cuanto a nosotros como mexicanos tenemos con los venezolanos. Los venezolanos vienen huyendo, güey. Vienen huyendo, son un pueblo, la verdad que muy maltratado, muy, muy feo, así como los salvadoreños, así como con los guatemaltecos. Todo Centroamérica, la verdad, lo está sufriendo muy feo, y por humanidad, coño, o sea, lo mínimo que puede hacer es ser tolerante. Yo sé que hay mucha gente que va a decir, no, pues esa señora que decía que le estaban dando comida de puerco porque les dieron frijoles. Güey, con comida de perro. De perro, no, güey, coño, fue una en 2000, o sea, no mamen, o sea, piensen tantito, o sea, no se vale tampoco generalizar, porque también yo sé de mucha gente, y incluso, vámonos por generaciones, los baby boomers son muy xenofóbicos. Pues sí, porque ellos fueron a una guerra. Sí, los baby boomers son muy, muy xenofóbicos, y por ejemplo la generación, no digo que mi papá, pero la generación de mi papá son súper xenofóbicos en cuanto a los Estados Unidos, y en cuanto a los venezolanos, y en cuanto a otra gente que no sea... A los chinos, a los árabes. A los árabes que no tienen ni la más puta idea de que es un árabe. De qué es un árabe, exactamente, güey. El señor trae turbante, árabe. No mames, güey. El señor habla un idioma que no entiendes, árabe. No mames, güey, tampoco. O sea, el señor es de la India. Árabe, güey. No mames, güey. No mames, ya puta, güey. Sí. Los árabes son bien poquitos, Los baby boomers son súper intolerantes.
y por lo tanto llegan a ser homofóbicos, xenofóbicos, sexistas, o sea, y todos los istas y fóbicos que Sí, claro. existen, ¿no? Pero precisamente es donde, ¿qué abre la puerta para todos los ismos y fobias? La tolerancia. Ese es el primer filtro, Por ejemplo, a mí la verdad no me molesta, honestamente a mí no me molesta que si un venezolano viene y que se queda aquí y que es legal y que tramita todo, o sea, está bien, o sea, él está buscando también un porvenir, Una oportunidad, una claro. oportunidad. Y claro que mucha gente dirá, no, pues es que los trabajos y todo eso. Me está quitando mi trabajo. Sí, pues, ni eres- lo estás haciendo, Eres cabrón. un huevón, entonces. O sea, huevón, ni siquiera lo estás haciendo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, incluso también en redes sociales. Puta, güey. La otra vez platicaba contigo precisamente de las redes sociales y te platicaba, ¿no? Que en qué momento pinche Facebook se volvió el ataque, güey. El ataque directo hacia la gente, ¿no? Yo lamentablemente, y apliqué lo de Boomer, que tengo que ser intolerante con los intolerantes, porque llegó un punto donde yo ya no podía postear una foto mía, porque hubo una persona que yo consideraba cuate, que me dijo una vez, güey, imagínate, vas a ver, ve el grado de estupidez, ¿no? Ay, en el norte están más guapas. Y yo, o sea, no, pues, Qué payaso. Ajá, no, realmente, pues honestamente yo no había manera de cómo contestarle, Es que o sea, contestarle de manera inteligente ya no se puede. No se puede, güey. O sea, imagínate, o sea, si se supone que es un conocido, güey, y que dices, pues yo como persona digo, pues sí, yo conozco muchas norteñas, hablando todo el norte del país, pues son muy guapas, la verdad que sí, o sea, y decirle sí, pues yo me quedé así como que, pues sí es verdad, ¿no? Pero yo ni, porque me dijo, exactamente lo que me dijo fue, pues están más guapas las norteñas que las tabasqueñas, y yo ni soy tabasqueña, güey, yo quiero mucho Tabasco, me siento parte, pero pues yo no soy tabasqueña, y te quedas así como que, no sé qué hacer, güey, porque es tan idiota tu ajá, y lo que tuve que hacer fue eliminarlo porque dices, sáquese la verga. ¿Qué pedo, güey? O sea, no entiendo el comentario, o sea, el comentario es tan, incluso racista, misógino, sexista. Es que cuando es tan ambiguo, sí, te da a ti la oportunidad de pensar lo que sea. Exactamente. Puedes pensar, ajá, qué chistoso. Ajá. O puedes decir, qué pendejo. Qué pendejo. Entonces, imagínate, o sea, si anda él por ahí diciéndole a mucha gente este tipo de comentarios, o sea, pues para empezar, está siendo racista con la gente del sur, ¿sí? Con las mujeres del sur, está siendo sexista, está siendo machista, sí, está siendo misógino, o sea, entonces y él va a empezar a llorar. ¡Ay, yo de hecho sí me lo dijo, de hecho yo solo dije mi opinión. Sí, ya no, uno no puede decir nada. Ajá, de hecho me mandó un mensaje y me dijo, mariquita sin calzones. y me dijo, ¿qué? Ya no aguantas nada. Y lo único que le contesté fue, no, o sea, pues sí, no aguanto nada, o sea, no tengo por qué aguantar comentarios de ese tipo. No tienes por qué tolerar. Entonces yo no tengo por qué tolerar no estás obligada a nada. Entonces yo no soy obligada. Entonces cuando él me dijo, ¿qué? No aguantas nada. No. Entonces, como le dije directamente, no, y no hubo una respuesta de que no, porque... Mira, te voy a explicar que va. Claro, o sea, simplemente se cerró la puerta de no. Claro que no hubo más. A ver. O sea, no hubo más. Claro. A ver, regresando un poquito, yo desde hace rato quiero tocar este tema porque se me hace un representativo excelente de la paradoja, porque está así a flor de piel. Sí. Hace 2 años en Estados Unidos se tomó la iniciativa de retirar en ciertas ciudades del centro del país, donde casualmente está la parte más intolerante de su población, de los blancos hacia los negros, en todo específico, de retirar muchas estatuas, muchos monumentos. Sí, claro. ¿De quiénes? A ver, de personas, de coroneles, militares, mucha gente que participó en la guerra civil. En la guerra civil, sí, claro. Para llamarlos por un nombre, de confederados. ¿Quiénes eran esas personas?
pues fueron los que perdieron. Acuérdense, bueno, Bueno, la historia hagan de cuenta que españoles contra indios, como con los indígenas de aquí en México. Bueno, y los confederados. Perdón. Vamos a. Ellos ganaron. En su momento. Ellos ganaron. Tenían el control. Tenían el control, exactamente. Pero luego las cosas cambiaron. Pero la estatua se quedó. Sí. Y un mexicano se puede sentir proyectado para decir: pues aquí tenemos una estatua de Colón, o de Cortés, o de algún conquistador español, por decir. Bueno, entonces se presentó este movimiento. Obviamente, un montón de blanquitos con cucuruchos blancos en la cabeza. Ahorita voy a eso. Empezaron a saltar para decir: ¡no me quiten mi estatua! No quiten la estatua de un güey que no conozco y que me ha valido madre toda la vida. Es que ni sé quién es. Ni sé quién es, ni sé qué hizo. Pero no me la quiten. Bueno, habrá quien sí sepa, pero habrá muchos que no, ¿verdad? O sea, estos güeyes no se caracterizan por ser los más brillantes tampoco. Bueno. Sí, soy intolerante, la verdad. Bueno, entonces empezaron a quitarlos. Y no faltaron las protestas. Claro. ¿De quiénes? Pues del alt-right. Claro. Del clan, de los supremacistas blancos, de gente intolerante. Digámoslo por sus palabras. ¿Quieren otra definición? Racistas. ¿Quieren otra definición? ¿El Ku Klux Klan? Neonazis. Ku Klux Klan, lo que ustedes quieran. De gente que no se toca el corazón, sí, claro, por quitarle los derechos a una persona por su color de piel, que no se toque el corazón por agredir y lastimar, o si ven que están lastimando a alguien, lo aplaude así: bravo, por favor. O simplemente dice: eso es mi policía, claro, parte de su madre. Bueno, sí, claro. Entonces esta gente se sintió ofendida y agredida, sí, claro. Decir: mi estatua de alguien confederado, que los confederados eran los que apoyaban la esclavitud. Y por eso las están quitando, porque representan una parte muy oscura de la historia de Estados Unidos que se quiere, digamos que, no olvidar, pero no se quiere enaltecer ya. Claro. Es como si en el centro de Berlín hubiera una estatua de Hitler. Exactamente. Y vamos a quitarla. No, porque es parte de la historia. Chinga tu madre. No funciona así la cosa. No, allá sí te dicen: no, chinga tu madre. Los alemanes está malo, no olvidan su historia, pero no la engrandecen ya. Sí. No, de hecho están muy apenados. De hecho, les da mucha pena. Y bueno, hace unos pocos meses antes, el año pasado, de hecho. ¿Fue el año pasado? ¿De qué? De que vinieron los alemanes. No, fue este año. Fue este año. Ay, mira. Parece tanto tiempo. Ay, no, es que la pinche. Y fue en febrero. Pinche cuarentena. Mire. No tienes hasta la madre. Les quiero platicar esta experiencia de vida que yo, la verdad, los llevo en mi corazón y la verdad aprendí muchísimo de ellos. Una pareja ya grande, de arriba de 70 años. Sí, ya unas personas de edad avanzada. De la tercera edad. Pidieron pues quedarse unos días aquí por medio de Couchsurfing. Los que nos conocen saben que nosotros recibimos personas de Couchsurfing. Nos gusta mucho de todo el mundo, incluso hasta los mexicanos, o sea, no tenemos ningún problema. Pero lo curioso es que eran ellos muy grandes y de la tercera edad. ¿Eran alemanes? Alemanes, sí, y el señor solamente hablaba alemán y un poco de inglés. Y la señora hablaba alemán, inglés y español, ¿sí? Y Heidi, no, la llevo súper en el corazón porque ella... Es nuestra abuelita alemana. Sí, ¿no? Y de repente sí le digo: oye, mándame un mensaje para ver cómo están, ¿no? Para platicar un momento. La verdad es que los aprecio mucho. Ella me platicó sobre el muro de Berlín y cómo se quedó por ir a ver a sus abuelos. Ella, de estando niña de 5 años de edad, se quedó del otro lado del muro. Del lado feo. Del lado feo. Se quedó como 5 meses, güey. Sí. Y cómo tuvo que salir huyendo con su mamá. En tren. En tren, güey, horrible. Entonces, obviamente eso fue posguerra, eso fue... Sí, fue en los 60s. No, a ver... Fue entre 70s. 70, ajá. Bueno... Sí, porque la señora tiene... Sí, más o menos. Sí, más o menos, ajá, sí. Bueno, la cuestión es de que ella pues sí le tocó esa parte y ella nos platicaba sobre la guerra, o sea, los dos nos platicaban mucho sobre cómo lo vivieron, porque él pegado a Holanda, ¿sí? Él vivía pegado a Holanda.
Es en Frankfurt. Frank, De donde son las salchichas. ¿dónde son las salchichas Frankfurt? Así, allá todo el son de mundo un quiere, pueblito. una salchicha Frankfurt. Allá. De allá son. Bueno, de allá son. Está pegado a Está Países pegado. Bajos. Bueno, entonces él, como él estaba muy pegado a Holanda, pues él lo vivió de manera diferente a ella, porque ella sí estaba pegado así, ella estaba totalmente en Berlín, ahí en el mero centro, a ella le tocó súper feo, y a él le tocó así como que, pues todo relax, ¿no? Todo chido. Entonces, ellos nos platicaban mucho sobre la discriminación, sobre la intolerancia, y nos platicaban muchísimo sobre la xenofobia. Entonces, yo me quedé súper impactada con las historias que, digo, sería otro capítulo, yo creo que ese va a ser el otro capítulo para que en el podcast sobre couchsurfing que nos han tocado, ¿no? Okay. Eso sería muy bueno, porque muy buenas personas, pero se los quería decir así como que de rapidito para que es algo que existe en todo el mundo. Sí. Que está como que muy a flor de piel todo el tiempo, porque también hace poco me tocó escuchar a un chavo español muy joven decir, yo no soporto a los alemanes. Y yo, ¿pero de qué hablas? O sea, son las personas más buenas del mundo, ¿no? O sea, yo acababa de convivir con unos alemanes. Y él me platicaba su visión y yo digo, bueno, pues es que su visión tampoco está como muy jalada de las greñas, pero su intolerancia a mí me pareció como muy agresiva. Sí. Pero justo ahora ya no me parece tan agresiva su intolerancia, porque su intolerancia llegó a un punto donde no puede tolerar. O sea, él era tolerante y se volvió intolerante a lo que está viviendo su país conforme a la economía de Europa. Digo, eso es como un tema como muy Sí, muy porque está denso. Está denso, está como, yo lo tuve que leer bastante para entenderlo, y como que pasó mucho tiempo porque yo lo entendiera. Pero lo que les quiero decir es que la intolerancia viene en dosis y en colores diversos. Incluso en México lo podemos ver, como por ejemplo cuando ha sucedido la revolución, cuando sucedió la independencia. ¿Puedo regresar a mi tema? Sí. Perdón. Sí, acuérdate que estamos hablando de... Perdón. Salieron todos estos supremacistas a marchar por los derechos de sus estatuas. Sí. Por muy ridículo que suene, así fue. Ellos se manifestaron pacíficamente, que fue la famosísima marcha de las antorchitas estas de Walmart. De Walmart, las tiki. De esas antorchas hawaianas, aquí Sí. las conocemos así, que le echas así su gasolina Que son blanca. así de bambucito. De bambú, ándale, que ponen en las bodas, güey. Ándale. Bueno, ahí fueron todos a marchar. Y según ellos, estaban marchando pacíficamente, porque es su derecho como estadounidenses. Claro. Ahí van todos sus gringos ahí, armados, obviamente algunos, porque allá tener arma es legal, ¿verdad? Lo más normal del mundo. Y obviamente dentro de sus protestas, porque están protestando, pues hay toda clase de improperios y mandas y gritos y de todo, de lo que ellos creen. ¿Lo estaban haciendo pacíficamente? Sí, claro que sí. Se formaban alrededor de su estatua que no querían que quitaran. Y de repente salieron unos seres horribles, espantosos, que son los antifas. Sí. ¿Qué son los antifas? Es un grupo de gente que está hasta los huevos de estos blanquitos supremacistas. No, que no es así nomás de salir con su cartel y decir, no, está mal lo que hacen. No, estos con un palo, con ya un están hasta los huevos, que salen con su casco de patineta, su escudo hecho en casa con madera y su palo. Para entender, sería así como que el intolerante antifascista. Claro, pues, eso significa antifascista. Antifascista, o sea, pero es el intolerante que... A sus mamadas. A las mamadas de los fascistas. Claro. Es decir, puede ser un chino, puede ser un latino, puede ser un negro. En los antifas hay de todo. Sí, pues claro, güey. Todo, sí. Claro. Porque obviamente los fascistas, los blanquitos, estos supremacistas, puta, esos güeyes odian a todo, hasta los marcianos, güey. Odian a todos los que no sean blancos, güey. Y si los marcianos fueran blancos,
Sí, y si los marcianos fueran blancos, también nos odiarían por no ser de Alabama, güey, o no ser rubios, ¡Ay, qué horror! o por votar por alguien que no sea Trump, güey. Es que suena la Suena verdad, ridículo. Suena ridículo, Pero sí lo es. pero sí lo Bueno, es. salen estos seres horribles y horripilantes a reprimir a estos blanquitos que estaban protestando pacíficamente. Le dieron su macanazo. Y se armó La gorda. la campal, güey, todos contra todos. Así como que, cuando- que desafortunadamente, pues, hubieron muertos también, Cuando güey. los punquetos contra los demos de la zona No, rosa. no. ¿Se acuerdan de eso? La organización de este podcast, la administración de este podcast se deslinda de todo ¡Maldito punqueto! lo que tenga que ver con esa ridiculez, que eso fue lo que sucedió, güey. En la glorieta de los insurgentes, güey, una bola de ridículos ponquetos contra emos se iban a pelear. Previamente no se iban a pelear, güey, porque los dos bandos son una Mariquitos bola de sin pusilánimes inútiles que no saben pelear. Pero ¿qué crees? Fueron salvados. Afortunadamente reinó la paz de los únicos que son tolerantes a todo. Los rockeros. No. Los Hare Krishna. ¡Ah! Estaban a punto de pelear y salen unos peloncitos con tamborcito. Hare Krishna, Hare Krishna, Rama, Rama. Dando vueltitas. Dando vueltas así, la paz, hermano, les traigo paz. Pero sí, Como el señor Burns. pero sí se echaron piedras, sí se echaron palos. Ah, no, claro que no. Pero así fue así como que ¡ah! Y salieron corriendo. Bueno, perdón por este lapsus brutus tan horror. O sea, no estás hablando de cosas serias y sale con esta mamada de Perdón. emos contra punk. Además, llegué a ver una película de eso ahí en Tepito, güey, Bueno, esas pues es que piratas. también ya está el Godínez contra mi mi rey. Bueno, no, Ah, ya. güey. No nos desviemos del tema. Bueno, aquí obviamente la intolerancia de los antifas fue la que se hizo noticia. Fue la que terminaron siendo los malos. Porque estos blanquitos estaban bien pacíficos y empezaron a salir, no, la libertad de expresión, no, que los derechos a expresarse. Y aquí hay algo que yo quisiera mencionar y tú vas a reforzar este comentario. ¿En qué momento, ¿O no? ¿En qué momento acaba la libertad de expresión y en qué momento comienza el discurso de odio? Bueno. ¿Y qué se debe permitir y qué no? Bueno, la libertad de expresión tiene un punto donde ya no puedes... La libertad de expresión acaba cuando invades los derechos del otro. Claro. O sea, definitivamente. Ahora, yo puedo invadir los derechos de alguien solo con decírselo. Por supuesto. Solo con pararme con un megáfono Por y supuesto, decir, por a mí supuesto. la gente de Gaviotas, que Gaviotas es una colonia aquí en Villahermosa, a mí la gente de Gaviotas me cae mal. ¿Qué me va a pasar? Que te van a romper la Que madre. me va a romper güey. la madre, güey, lo que va a pasar, güey. Es como el ejemplo que te ponía. Yo vengo caminando por la calle y del otro lado de la calle, en la banqueta contraria, está pasando una persona con playera roja. Ah, sí. No sé. Nada más con playera roja. Y yo, como soy intolerante a la playera roja, A lo rojo, güey. yo me cruzo la calle, esquivo los carros para que no me atropellen, voy corriendo, lo alcanzo y digo, joven, ¿qué cree? Me cae mal por traer playera roja. Hasta Claro. luego. Y me voy. Que te va a perseguir Y ese güey se va a quedar así como que... y te va a dar un palazo, güey. Bueno, a un principio le va a parecer así como medio ridículo. Este güey está loco, güey. así. Ajá, te va a quedar así como... Pero la cuestión es esta, de que tú cuando invades, tu derecho de expresarte es correcto siempre y cuando no transgredas Otros derechos. a otros derechos, ni la comunidad, ni cultural, ni social, ni económica, ni étnica de ninguna persona. Y hablo también de cultural porque incluso si tú cargas una playera roja porque es tu economía para lo que te alcanza, y si otra persona viene y te dice que estás mal o que estás jodido. Sí, claro, o sea, eso es transgredir, ¿sí? Entonces, el hecho de que uno diga un discurso no precisamente de odio, pero discriminatorio, ahí ya transgredes a una persona. Entonces, ahí ya la libertad de expresión ya no es libertad de expresión, es mensaje de odio. Y según tanta gente que rebate por ahí,
incluso el discurso de odio debe estar permitido, No. así, debe haber espacio, como dicen, es que No. hay espacio para todos, No. todos tienen el derecho de hablar. No, como les decía pues hace rato, ¿no? O sea, el discurso de odio es intolerancia y lo vuelvo a decir, para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. Entonces, el discurso de odio es totalmente intolerante. Un discurso de odio afecta a una población, a una comunidad étnica, a cualquier cosa, incluso a un género, a un color. Ok. O sea, Vamos a poner un ejemplo que a lo mejor vas a recordar sobre la importancia del discurso de odio. Hace un año fuimos al Museo de la Tolerancia sí, en la Ciudad de México, qué el fuerte. cual le recomendamos a todos. Sí, Y ahí ves pues toda la historia de la humanidad en el aspecto, en la historia, pues de los sucesos oscuros, los de genocidios. genocidios, holocaustos y todo eso. Hay una parte de ese recorrido que habla sobre lo que sucedió en Ruanda. Ay, wow, sí, o sea, de hecho hay una película. Hotel Ruanda. ¿Sí? Hotel Ruanda. Bueno, ¿qué pasó en Ruanda? Ay, no voy a entrar en temas así Como muy complejos muy porque, complejo. pues porque voy a pecar de ignorancia al no acordarme de detalles. Sí, porque ya estamos borrachos. También. Pero básicamente en ese país estaba compuesto por dos etnias. Y al referirme a etnias, llámenle tribus, llámenle... Eran dos tribus. Sí. Dos tribus. Sí, Ajá. que sí están en el mismo territorio, pero al ser dos tribus... Rivales. Pues no necesariamente rivales, pero simplemente estaba muy marcado Ujú. que unos tenían un origen específico y otros tenían otro origen específico. Sí, uno se quería poner encima del otro. Siempre, Querían sublevar a otro. siempre, Sí. típico, pero pues ahí vivían, ahí convivían. Hasta que unos llegaron al poder político del país, porque sus etnias, pues independientemente de quién estaba en el poder, convivían. Unos llegaron al poder y ¿qué hicieron? Infestaron todos sus medios de comunicación, radio, televisión, propaganda, del discurso de odio, Sí. de unos Maten contra a los a otros. los Ándale, tutus y haz de cuenta, a los yo llegué ya al poder, soy el presidente de este país, tutus. chínguense a los otros. Sí, claro. ¿Y qué pasó? Pues eso Hubo pasó. Hubo un genocidio, Eso güey. pasó, fue un genocidio. Realmente exterminaron a los otros. Casi. ¿Por qué? O sea, Pues nada más por ser otros. Sí, no y es que- había una razón específica, o sea, lógica que podamos entender. Ahora, yo siempre me pregunté, o sea, yo cuando fui al museo y durante mucho tiempo estuve leyendo sobre eso, o sea, ¿cómo diferencian a uno entre otros, güey? Todos eran negros, tenían las mismas facciones y pues mi lógica fue la vestimenta, o sea, sí se vestían de manera diferente, ¿no? Claro. Pero si yo latinoamericana voy para allá y me dicen, pues yo la verdad es que no Claro. sabría yo diferenciar Ojo, entre uno y otro, Ojo, ¿no? este a lo mejor para algunas personas puede sonar como un comentario incluso racista. Racista, Pero ¿no? ¿qué crees? No, es correcto. Es correcto. Es correcto. Pero es nuestra percepción de lejos, ignorante, y es muy válida para decir, bueno, como en un país donde en su mayoría, casi en su totalidad, estaba habitado por gente de raza negra, sí. ¿cómo hicieron? Porque sí es importante remarcar una vez más que fue una tribu contra otra. Sí. Y sí, y así fue, y los acabaron, los exterminaron. No manches, y fue, la verdad es que yo cuando lo vi ahí, o sea, en el museo, sí me pareció así como que impresionante, porque no solamente fue ese, sino fue, güey, Bueno, tienen que ir al museo, la Bueno, verdad. ya luego hablaremos de ese Ya, museo porque no, ese museo está muy, está chido, muy chido. es de nivel, de talla mundial. Sí, la verdad que sí, y pues, bueno, creo que Ya tocamos un montón de temas, y al final lo que queremos decir es que la tolerancia
como va en diferentes fórmulas, en diferentes tonos, en diferentes medidas, creo que tenemos que tener cuidado, Sí. incluso en redes sociales, o sea, Claro, de cómo expresarnos. Creemos que las redes sociales no afectan hoy en día, porque es un foro donde tú puedes decir lo que tú quieras, cuando tú quieras, y es verdad, o sea, tú Eso es cierto. tienes el derecho de hacerlo, pero ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser la persona que da discurso de odio? En algún punto vas a ser baneado, güey. O sea, eso es una realidad. En algún punto vas a ser baneado de Twitter, de Instagram, de Facebook. Si tú das puros discursos de odio, el algoritmo te lo va a identificar. Alguien te va a reportar. Alguien te va a reportar, ¿no? Y voy a ser yo. Probablemente. Probablemente voy a ser yo, ¿no? Entonces, pero la tolerancia tiene que ser universal, ¿sí? Uh-huh. Y esto, lo que les quería comentar de Popper, era de que investiguen. Sí, claro. Este es el foro precisamente para decir, güey, encontré esto, o sea, y me pareció súper loco, nuevo, o sea, no es nuevo, pero, no, bueno, pero para mí, nosotros, sí. Para nosotros fue así como que, güey, esto está jaladísimo las greñas porque encaja perfectamente en lo que estamos viviendo ahorita. Claro. ¿Sí? En la intolerancia versus la tolerancia, o sea, y que es un bucle, tic, 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 y cómo nosotros nos volvemos tolerantes y nos volvemos al mismo tiempo intolerantes y cómo jugamos con el papel, ¿no? O sea, cómo podemos jugar con el papel sin transgredir también. Nunca estamos en un solo, no se puede. En un solo perfil. Uh-huh. Siempre estamos jugando en base, pues, a nuestras creencias, ideales, lo que queremos, ¿sí? Claro. Entonces, se los dejamos para que ustedes investiguen y tomen una postura. Y no solamente una postura de soy tolerante, no soy intolerante. No, esa no es la postura. Sino la postura es de ahora conozco algo más. O sea, ahora sé un poquito más. Y estos temas así como que son como un poco, se prestan a los debates. Ojo, nosotros no debatimos, estamos dando un punto de vista nada más. Y ustedes son los que se encargan de decirnos, creo que le podría yo aumentar esto o creo que le podría yo agregar a esto. O sea, pero pues ustedes serán los que nos digan. O sea. Tómense esa libertad de hacérnoslo saber. Ándale. Mándenos mensajes por la vía que ustedes quieran y sería todo. Sí. Ya se nos acabó el vino, así que si no hay vino, yo no trabajo. Ándale, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias por descargarse este episodio. Ojalá lo hayan disfrutado. Ojalá pues sigan la línea de estos interesantes audios que estamos subiendo. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, ya saben. Y pues nos estamos viendo. Como dice el título de este podcast, mi título dice... Pues según yo sé, ¿no? Según yo sé. Según yo sé, mi título dice... Entonces... Toleren la cuarentena, chavos, ya merito. Ya merito. Falta poquito. Sale pues, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.